Bueno, buenos días para todos. Gracias, hermanos, por estar aquí conectados en este tiempo K2 que hemos apartado para aprender de la palabra del Eterno. Y vamos a hacer una oración inicial, la bendición por la Torá, para que sea el Eterno tomando control de este tiempo y sea Él quien ministre, sea Él quien hable a través de esta enseñanza y nos ministre a todos para que podamos ser edificados en el nombre de Yeshua. Vamos a hacer la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado la Torá. Bendito eres tú que has dado la Torá. Amén. Y bueno, hermanos, continuando con el estudio del libro de Job, hoy vamos a ver la porción que corresponde a los versos 6 y al verso 12 del capítulo 1. Ya ayer habían visto los primeros versículos y hoy vamos a mirar qué nos enseña el Eterno con respecto a la historia de Job y a esta experiencia que tuvo Job frente a lo que él vivió en su época, en su momento. En el verso 6 nos habla y nos narra la escritura que un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Satanás, entendiendo este personaje Satanás como el adversario. Si nosotros miramos en el hebreo Hasatán, en el Strong 7854, y es importante aclararlo por esta teología del error en la que fuimos enseñados muchos, que nos hablaron de este personaje y nos lo pintaron con la cultura griega, grecorromana, como un personaje con cachos, con cola, rojo, echando fuego por la boca. Eso no es más que mitología griega, pero aquí nos habla de este personaje y hay que entender realmente, de acuerdo con la cultura hebrea y con raíces hebreas, quién es realmente este personaje. Y es un oponente, dice en el Strong 7854 que es un oponente, que el que odia, el acusador, el adversario, el enemigo, aquel que resiste, que obstruye, que limita todo lo bueno o que limita todas las cosas del Eterno. Debemos entender que para Elohim, para Hashem, no existe enemigo, no existe oponente. Este personaje, Hasatán, pues también fue creado y Dios no tiene oponentes, pero sí es un instrumento para que el pueblo del Eterno de cierta forma sea aprobado, y ya vamos a mirar en esta historia de Job por qué digo esto, porque el Eterno también lo usó, y aquí en esta historia usó al Eterno para probar a un justo, y ese justo era Job. Si lo vemos como un verbo, significa la palabra Satanás o Hasatán, como oponerse, como resistir. Y si lo vemos como un sustantivo, lo describimos como cualquier oponente. La escritura habla de otros concilios celestiales, donde también se narra una historia parecida a la de Job, donde los malajim planeaban actividades en la tierra y donde se requería que los malajim den cuenta de sus acciones. Este personaje Hasatán, que nos narra aquí el libro de Job, también tenía que dar cuentas delante del Eterno. O sea, era un ser que estaba limitado, estaba condicionado a la voluntad del mismo Hashem. Si miramos en Primera de Reyes 22:19, otra historia nos habla en Primera de Reyes 22,
nos habla de estos ángeles. Dice, entonces, oye pues, hablando del verso 18, el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal? Entonces él dijo, oye pues palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahweh dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Unos decían de una manera y otros decían de otra manera, hablando de los malachim. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh, y aquí nos dice que eran espíritus, esos malachim. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dije, yo lo induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, refiriéndose a Yahweh, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, todos estos seres espirituales, incluyendo a Hasatán, cumplen la voluntad del Eterno y están sujetos a lo que el Eterno disponga. Esta historia, cuando dice vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, esa historia va a suceder a partir de lo que vive Job en una reunión celestial, en un mundo espiritual que nosotros no vemos. La pregunta es, ¿cómo Hasatán tiene entrada al trono de Elohim? En Apocalipsis 12 nos dice que él tiene acceso al trono de Elohim y es el acusador de los hombres. Por tiempo no vamos a ir a Apocalipsis 12, pero ahí confirma que él tiene acceso al trono, pero porque el Eterno mismo se lo permite y con un propósito que el mismo Eterno define, así como esta reunión de concilio celestial que hablamos de acá, aquí pasa lo mismo. Al tiempo presente, todavía Hasatán tiene acceso al trono de Elohim. No me pregunten por qué, porque aún no lo sé. Y no existe un por qué, simplemente Elohim lo ha permitido. Él es soberano, Él es el acusador de los hombres, y en muchos momentos y ocasiones como este, el Eterno permite que seamos probados y utiliza a este personaje para que podamos ser probados. Es un ser espiritual que viste como un ángel de luz para engañarnos, pero lo que tenemos que entender es que él no tiene poder sobre nosotros. Es porque el mismo Eterno se lo permite. Dice, en la antigüedad se llamaba hijos de Elohim a los ángeles también. Los hijos de Dios o los Bene Elohim, como muchas veces hemos escuchado, aquí en Raíces se vieron, se refiere también a esos hijos de Dios. Nosotros que estamos en Raíces Hebreas, nosotros que tenemos la fe en Yeshua, que estamos guardando y practicando Torah, también somos llamados pueblo del Eterno e hijos de Dios. Pero cuando Yeshua se manifestó, Él nos da una preeminencia y nos dio ser hechos iguales que los ángeles e incluso más que los ángeles. ¿Dónde encontramos esto? En Primera de Juan 12:13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por Dios, por la voluntad del mismo Eterno, del mismo Hashem. Este verso, en Colosenses 1:15, 18, dice que en estos versos los ángeles nunca son llamados cuerpos del Mesías. ¿Y por qué hablo yo de preeminencia? Porque Él nos puso Él por encima de los ángeles, o nos dio un privilegio mayor como hijos de Dios, porque formamos parte de la esencia del Eterno. A nosotros se nos dio un lugar más alto. Nosotros formamos parte del Mesías como Keilah, como congregación, como asamblea. Y hemos recibido ese título de hijos de Elohim por adopción.
un llamamiento por llamamiento y por elección. Los ángeles fueron hijos de Dios por creación, y eso era bueno, pues, entenderlo acá en esta historia, para quitarnos ese mito de ese personaje griego que nos metieron en esa teología del error y que debemos eliminar totalmente. Entonces, es un personaje espiritual, es un personaje que el Eterno usa, y como en la historia de Job, le permitió que tocara a Job, como lo vamos a ver. Yahweh le preguntó al adversario en el verso 7, ¿de dónde vienes? Y el adversario respondió a Yahweh, de recorrer la tierra errando de aquí para allá. El adversario es el significado de Hasatán, y no es un nombre propio. Era originalmente un malaj, y sin embargo su propia soberbia lo corrompió. Ha sido perverso desde su rebelión, como nos lo cuenta en Primera de Juan 3:8. Dice que él es, y si leemos Primera de Juan 3:8, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En Primera de Juan 3:8 nos dice que Hasatán peca desde antes, peca desde el principio, y él ha sido el adversario desde siempre. Y Satanás considera a Yahweh como su enemigo. No es que el Eterno tenga enemigos, pero él lo ha puesto ahí como enemigo de su pueblo, para ser adversario de los hombres, de los hijos de Dios, y trata de obstaculizar la obra de Yahweh en la gente, pero está limitado por el mismo poder de Yahweh. Solo puede hacer lo que le es permitido, y eso nos lo menciona en Lucas 22:31, en Primera de Timoteo 1:19-20, en Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Por tiempo no lo vamos a leer, pero sí lo dejo como una referencia para que ustedes en sus casas lo consulten y lo validen. A Hasatán se le llama el acusador, porque busca activamente a la persona para atacarlos con la tentación. Dice en Primera de Pedro 5:8, nos menciona, y voy a leerlo en Primera de Pedro 5:8. Nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa es la función de él, ir acusando es la función de él, pero eso va a tener un propósito, y lo vamos a ver ahora, porque quiere hacer que la gente odie a Yahweh. Esto lo lleva a cabo por medio de mentiras, como lo hizo cuando tentó a Eva y causó que Eva pecara. Hizo lo mismo que intenta hacer aquí con Job. Job, un hombre justo, un hombre irreprochable, que había sido grandemente bendecido, era el blanco perfecto de este adversario. Cuando preguntas ¿de dónde vienes? Esa pregunta no es que Yahweh no sepa de dónde viene o a dónde se encuentra, porque Yahweh es omnisciente, porque Yahweh lo sabe todo. Solo lo hace para que este ser le rinda cuentas de sus obras. ¿Por qué? Porque Él lo creó, porque toda criatura de lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra y debajo de la tierra ha sido creado por Él, para Él y en Él. Y le dijo: ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra errando de aquí para allá. O sea, este personaje tenía que rendirle cuentas al Eterno. Yahweh le preguntó, dice el verso 8, le preguntó al adversario: ¿viste a mi siervo Job? ¿No lo has considerado? ¿No has considerado a mi siervo Job? Dice otra versión.
que no hay nadie como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí hay algo interesante, y es que Dios es quien inicia este dilema de Job. Dios es Elohim el que inicia este combate, el que provoca, porque ni siquiera el adversario había considerado a Job, pero es el Eterno quien le pregunta si lo ha considerado. ¿Por qué? Había un propósito del Eterno con Job. ¿A quién utilizó? A este personaje, Hasatán. La palabra considerado es un término militar, y cuando, si lo utilizamos en un ejército, dice el ejército cuando va a atacar, primero se dedica a analizar, primero se dedica a indagar, a vigilar las partes débiles del adversario. Aquí cuando el Eterno le pregunta al adversario si ha considerado a Job, es si lo ha analizado, si ha dado cuenta quién es quién es Job. Y el mismo Eterno le dice que es un varón perfecto, o sea, es un varón de carácter. La palabra perfecto es una persona de carácter, es una persona recta, era temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos quisiéramos tener el nivel espiritual de Job? ¿Cuántos quisiéramos anhelar tener ese nivel espiritual y ser un verdadero justo, un verdadero sadí? Ese era Job. Dice el Salmo 84:11, porque Dios es el Señor que nos alumbra y nos protege. O sea, este adversario no podía tocar a Job si el Eterno no se lo hubiera permitido. Por eso dice el Salmo 84, Dios es el Señor que nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha. O sea, el Eterno amaba a Job porque era un hombre sin tacha, era un hombre apartado del mal, era un hombre temeroso. Y nada bueno le niega. Dice en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, hablando de cómo fue zarandeado Simón. Mira que Satanás, este mismo personaje, el adversario, los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fuera trigo, para probarlos, para saber qué había realmente en el corazón de Simón, qué tan firme era la fe de Simón. Y aquí nos lo cuenta. O sea, reafirmando o confirmando que este personaje lo usa el Eterno y lo permite que exista para que nosotros seamos probados. Dice en 2 de Timoteo 2:19, pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre de Hashem, del Adón, han de apartarse de la maldad. Job conocía al Eterno, sabía perfectamente quién era el Eterno, por eso andaba en sus caminos, andaba en su Torah. Esa palabra considerado en mi siervo, la Biblia nos dice que el adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esto es lo que hace. ¿Qué busca un león? La pregunta es, ¿qué busca un león? Carne. Y cuando nosotros andamos en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, cuando nos apartamos del Eterno, cuando nos apartamos de su instrucción, cuando nos apartamos de la Torah, dice que le damos ocasión a el adversario para que seamos tentados y probados y caigamos en el pecado, caigamos en la transgresión. Pero si nosotros andamos en la Torah, pero si nosotros andamos en el Espíritu, el adversario no nos puede tocar. Ese es el vallado, la cerca que el Eterno pone sobre nosotros, la Torah. Cuando nosotros nos cubrimos bajo ese vallado, bajo esa cerca que se llama Torah, cuando andamos en el Espíritu, el adversario no puede tocarnos. El objetivo de Hasatán es robar, matar y destruir. Nos lo dicen las Escrituras. Dice el verso 9, el adversario respondió a Yahweh,
es por nada que Job teme a Elohim. Ahora es el adversario el que le hace la pregunta a Elohim, como cuando le hizo la pregunta a Eva en el jardín del Edén, como que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. O sea, es siempre sembrando la cizaña, es siempre queriendo sembrar la duda. Aquí quería hacer lo mismo con el Eterno. Es la misma estrategia con Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Dios nos cerca. Nada nos puede tocar, a no ser que el mismo Eterno lo permita, con un propósito. Pareciera que el adversario estuviera diciéndole a Elohim que solo nosotros le servimos a Dios por interés, que solo nosotros buscamos al Eterno por interés, como esa teología de la fe que muchos vivimos, donde era pida, busque porque le va a ir bien, porque le van a multiplicar, siembre porque se le va a multiplicar lo que tiene, siempre buscando tener, recibir y recibir. Esa era la famosa teología de la fe. Pide, que Dios te tiene que dar. Entonces aquí le estaba planteando lo mismo, este adversario. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿acaso no lo hace por interés? ¿Acaso no lo hace porque tú le has prosperado, porque le has bendecido, porque le has dado todo? Y dice, sigue diciendo el adversario, tú has puesto un vallado protector alrededor de él. Tú has puesto un vallado protector alrededor de su casa y de todo lo que él posee. Tú le has prosperado y su ganado está esparcido por toda la tierra. Dice Isaías 2:5, vamos, pueblo de Jacob, camina a la luz del Señor. O sea, camina conforme a la Torá. En Zacarías 2:5 dice, pero el Señor afirma, yo seré como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén, y en medio de la ciudad mostraré mi gloria. Él es nuestra muralla, Él es nuestro refugio, Él es nuestro protector. O sea, nosotros no debemos darle tanto protagonismo a este personaje si nosotros andamos en la luz, si nosotros andamos en la Torá, andamos en los caminos del Eterno. Él es nuestra muralla de fuego alrededor de Jerusalén, lo mismo alrededor de su pueblo. En el Salmo 62:3 nos habla, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Si hay algo que hace que vengan consecuencias para el hombre, que le demos ocasión al adversario de entrar y derribar, matar y destruir, es que nosotros no andemos en los caminos del Eterno, que nos apartemos de su Torá, que nos apartemos de su instrucción, porque el apartarnos de su instrucción es como si no tuviéramos una pared que nos proteja, una pared desplomada, y como si no tuviéramos una cerca que cubriera y rodeara nuestra vida, nuestra casa, como una cerca derribada. Cuando hay una pared desplomada y una cerca derribada, pues entra el adversario, le damos ocasión, le abrimos la oportunidad de que seamos tocados. De Dios depende mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él. Háblale en oración. Hablemosle, busquémosle en súplica y en ruego, con toda confianza, porque Dios es nuestro refugio. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Job era un hombre que honraba al Señor. Job era un hombre que buscaba al Eterno. Y sin embargo, el mismo Hashem le permitió al adversario probarlo. ¿Por qué? Porque el mismo Hashem tenía la absoluta seguridad de quién era su hijo, porque él lo conocía, porque él nos conoce. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él conoce lo más íntimo pensamientos y lo más íntimo que hay en nuestro corazón. Dice Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí,
ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Otra forma de protegernos es estar en unidad, estar en ejad, como hermanos, estar clamando los unos por los otros, ayudándonos. Dice aquí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes, ayuda a tus hermanos a no desviarse de la Torá, ayudas a tus hermanos a que permanezcan en la perfecta emuná, en la perfecta obediencia. Dice Juan 19:11, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. O sea, el adversario no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, ni tiene si el Eterno no lo hubiera permitido. El adversario no hubiera tocado a Job si el mismo Eterno no le hubiera dicho que considerara a Job. Por eso nosotros debemos depender siempre del Eterno, cubrirnos con su talit, cubrirnos con su Torah y andar refugiados en él, porque él es nuestro vallado, él es nuestra muralla. Yahweh dijo, y ya para terminar, Yahweh dijo al adversario, mira, todo lo que él tiene está en tus manos. O sea, se lo estaba permitiendo. Solamente no pongas tu mano sobre él. El Eterno pone límites al adversario. Entonces el adversario salió de la presencia de Yahweh. Esta conversación entre Yahweh y Hasatán nos enseña un hecho importante acerca de Yahweh. Él está absolutamente consciente de cada uno de los intentos de Hasatán para hacernos sufrir y provocar que pequemos. Pero aun cuando Yahweh nos permita sufrir por alguna razón, más allá de que nosotros podamos entenderlo, más allá de ese por qué, a veces deberíamos preguntarnos es para qué, no por qué, sino para qué, porque todo tiene propósito. Si somos obedientes la protección contra esos adversarios, esos demonios, como lo dice Efesios capítulo 6, es la única forma de protegernos es andar en obediencia, es estudiando y guardando Torah, y él se alejará, él no podrá tocarnos. Aquí hay algo que también es muy interesante de parte de Dios, y es que nosotros no lo hemos valorado o no somos conscientes de ello, y es que Elohim depositó, Elohim se arriesgó, a pesar de todo, de poner su plena confianza en nosotros. Por eso permitió tocar a Job, porque él tenía plena certeza y plena confianza en Job, que no iba a fallar en su fe, a pesar de toda la prueba tan dura. Y a veces nosotros debemos aprender de esta historia de eso. A pesar de las pruebas, siempre serán para bien. Siempre el Eterno no es que nos quiera castigar, no. Nos quiere fortalecer en la fe. Y aquí se la jugó por nosotros y se la jugó por Job, como también se la juega por nosotros. Y dice, y se juega su prestigio, porque estaba diciéndole, mira, todo lo que él tiene está en las manos, solamente no ponga sobre él. Entonces el adversario salió de la presencia de Yahweh para tocar a Job. Dice, te voy a demostrar que mi hijo es como si un padre dijera, te voy a demostrar que mi hijo es capaz de amarme a pesar de todo lo que pueda darle o no darle. Ahora podemos entender por qué el adversario todavía sigue ahí. Y es que la única forma de saber si realmente amamos a Elohim es cuando tenemos una opción de elegir. La única forma de poder saber nosotros, porque Él nos conoce, somos nosotros los que debemos adquirir esa conciencia de saber si amamos a Elohim o no lo amamos, es cuando tenemos esa opción de elegir. Si no tuviéramos opción, pues no sería amor, no tendríamos la posibilidad de saber si amamos. Esa libertad moral que Él ha puesto en nosotros nos da la opción de amarlo y de saber que amamos a Elohim. Y eso es lo que aquí esta enseñanza nos da. Antes de hacer la bendición para Elohim, yo quisiera volver a compartir una alabanza. Gracias por haberse conectado, a todos los hermanos que están en este momento conectados.
esperando que el Señor nos haga reflexionar y que cada vez tengamos más confianza en Él. Nuestra seguridad es en Él. El temor que debemos tenerle es al Eterno, no un temor de miedo, sino un temor reverente, un temor de amor, de confianza, de seguridad en Él. Nosotros debemos vivir confiados en Él, porque Él es nuestra muralla, nuestro protector. El adversario no podrá tocarnos nunca, si el Eterno no se lo permite. El único que fija los límites es Él, es el mismo Hashem. Amén.